nombre. Alabado sea Dios. Bendito sea tu Santo nombre, y Señor. poderoso Dios. Bendito sea tu nombre. Dios le Jesús. bendiga ricamente. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Dios bendiga. Amén. Alabado sea Dios. Dios bendiga también a nuestros hermanos y a los oyentes que nos van a estar escuchando, nos van a estar sintonizando y principalmente viendo a través de YouTube, a nuestro canal de YouTube. Aleluya. Alabado sea Dios. Juan Danilo Oroná, alabado sea Dios. Tenemos nuestro canal de YouTube ahí. Vaya a ese canal, a Juan Danilo Oroná, y se va a encontrar con muchas prédicas, con mucho material que estamos subiendo. Todas las reuniones estamos subiendo a través de YouTube para tener y ganar almas para la gloria de Cristo. Amén. Para Gloria el al Señor. de Dios. Para el reino Para de el Dios. reino de Dios y para la gloria del Y para Señor. la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 5. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Verso 17 en adelante, donde Pedro y Juan son perseguidos, dice allí, alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Dice la palabra del Señor, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. Hechos capítulo 5, verso 17 en adelante, dice la palabra del Señor así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué le dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Lo reiteramos a ese versículo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el tema del día de hoy. Obedecer a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Y te rogamos, Señor, que no suban palabras de hombre. Amén. Que solo lo que está escrito y de aquí no nos movamos, Bendito no sea nos tu movamos, nombre, Señor, en Señor. el nombre de Jesús. Gracias. Señor, de aquellas personas que van a escuchar tu palabra, Señor, ábreles el entendimiento y conocimiento, Señor, Aleluya. de quién tú eres, Padre eterno, Aleluya. y a quién tenemos que obedecer. Aleluya. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de En tu Jesús. nombre, Jesús. Amén
Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor aquí. Entonces, en el verso 17 del libro de los Hechos, entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, los saduceos, hermanos, y los escribas, alabado sea Dios, y también, Dios mío, también no solamente los saduceos, los fariseos, los escribas y todos aquellos sumos sacerdotes también estaban allí en el templo, dice que se llenaron de celo. ¿Por qué se llenaron de celo? Primeramente, hermano, porque escuchaban las maravillas que hacían los apóstoles. No eran ellos, sino que era el poder divino, el poder del Espíritu Santo que operaba en los apóstoles, que obraban milagros, hacían milagros, y alabado sea Dios, y el pueblo estaba maravillado de ellos. A su nombre sea la gloria. Dice, en el verso 12, 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles, dice, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo que hacían los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque seguían haciendo los milagros que Jesús había hecho. Ahora los apóstoles que habían estado con él, también seguían haciendo maravillas, pero en el nombre de Jesús. Amén. Utilizaban el nombre de Jesús, dándole maravillas, prodigios, como el cojo del pórtico allí de Salomón que estaba pidiendo limosna, y le dijo, cuando le pidió limosna a Pedro, dice, Pedro, de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda, de lo que tengo te doy. Y la iglesia lo que tiene no lo da, que es la palabra del Señor, palabra de sanidad, palabras de vida eterna. Aleluya. La iglesia está dormida, alabado sea Dios, lo único que tiene es quiere, dame y nada más, y de lo que tengo te doy, lo único que le ofrece la iglesia es mundo y entretenimiento a la gente, y no le da, hermano, alabado sea Dios, lo que dice la palabra, palabras de vida eterna, palabras de salvación, sí, es lo Señor. Que el pueblo de Cristo y la iglesia necesita en este momento. Amén. Alabado sea Dios. Entonces dice que se llenaron de celo. El verso 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora dice que encarcelaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Todo, ¿por qué? Por hacer bien al pueblo. Todo por abrir los ojos de aquellos que estaban ciegos. Por hacer milagros, por ayudar al pobre. Todo, hermano, alabado a Dios, de lo que los fariseos, de lo que los saduceos y también de los escribas y de aquellos sumos sacerdotes que tenían que hacer la voluntad de Dios, no lo estaban haciendo porque no ayudaban al pueblo. Se estaban enriqueciendo ilícitamente, hermano, a costa del pueblo, pero no lo ayudaban. Le ponían al pueblo cargas pesadas que ni con ellos lo podían mover. Hermano, entonces ellos se llenaron de celo. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer no lo hacían. Y esta gente que estuvo con Cristo, los apóstoles, hacían lo que realmente el Maestro les enseñó. Aleluya. Alabado sea Dios. Dar las buenas nuevas, las buenas noticias. Daban palabras de vida y de vida eterna. Y la gente procedía ¿a qué? Al arrepentimiento. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Ahora dice, después que lo pusieron en la cárcel a los apóstoles, dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo. Entonces de noche estaban ellos en la cárcel, encarcelados, y vino un ángel del Señor y le abrió la puerta. Aleluya. Porque como el hombre encarcela, el hombre te puede encarcelar o los mismos demonios te encarcelan, pero Cristo es el que te abre la puerta. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo vino a libertar a los oprimidos. Vino a abrir puertas de cárceles. Aleluya, alabado sea Dios. Santo. Que es Cristo el que abre la puerta, alabado sea Dios, de la cárcel en cual estás. Puede ser espiritual, otras pueden ser físicas. Pero es Cristo el que te abre la puerta. Alabado sea Dios. No sé si ibas a dar. Y no solo eso, también abre las vistas espirituales a los ciegos, a aquellos que tienen poca visión y también espiritual, poca
cosas espirituales, vamos a decir. Amén. También les abre los ojos espirituales, amén. Te Para abre- que entiendan su palabra y para que entiendan que Él vino a salvar y a dar su vida por Gloria a ti, Dios. por todos los que nos van a escuchar y Amén. por todos mis hermanos y hermanas, amén. Les da conocimiento Amén. de quién es Cristo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo Por eso tenemos que Dios. tener un corazón dispuesto para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y su palabra. Gloria a Dios. Si siendo obedientes tenemos que escuchar las amonestaciones de parte de Dios. Amén. Alabado Gloria sea a Dios. Seguimos. Ahora dice, y puesto en pie en el templo, dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que cuando el ángel sacó, les abrió la puerta de la cárcel a los apóstoles, dice que les dijo, id y entrad en el templo, y puesto en pie en el templo, y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, hermano, que tenemos que hablar la palabra de esta vida, de la vida eterna y de la salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero les dio un mandamiento y le dijo, id y anunciad, y puesto en pie en el templo, sigan anunciando el Evangelio. Aleluya. Le dijo, no tengan miedo, como parafraseando y como para que ellos entendieran, vayan nuevamente al templo y sigan enseñando, no tengan temor de lo que les pueda hacer el hombre. Sigan obedeciendo a Dios, que Dios los va a seguir libertando, los va a seguir protegiendo. Amén. A su nombre Gloria sea a la Dios. gloria. Sigue diciendo, y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Claro. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Y diciendo esto, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y eso es lo que les dijeron, hermano. Aquellos que fueron encargados de traer, hermano, a los apóstoles delante del concilio. Cuando fueron, tuvieron esa sorpresa de que no había nada. No había nadie. La puerta se había abierto, pero también se había cerrado tal cual como estaba antes. Cerrado con llave. Y no encontraron nada. Y gloria al Señor. Y eso es lo que hace el Señor, hermano. Liberta. Sigue diciendo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Ahora, hermano, estaban perplejos, dudando de lo que iba a suceder y acontecer con todo lo que había pasado. Y con todo lo que estaban pasando. Metían los apóstoles de Cristo en la cárcel y el ángel los sacaba en libertad. Cristo los sacaba en libertad. Cuando lo iban a buscar, ya no estaban. Y entonces quedaban perplejos. ¿Cómo habían podido salir estando la puerta cerrada? A su nombre sea la gloria. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Nunca faltan los alcahuetes, ¿no? Ahora sigue diciendo, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Y le dejo este. Miren aquellos varones que ustedes pusieron en la cárcel, están en el templo nuevamente, enseñando a todo el pueblo. Entonces, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Porque el pueblo, hermano, los alababa. Porque el pueblo, hermano, reconocía que ellos habían estado con Jesús. Porque lo mismo que Cristo hacía y Cristo les enseñaba, los apóstoles decían lo mismo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hoy en día, hermano, hay tantos apóstoles desparramados por todo el mundo que lo único que piden es plata, dinero. Es lo único que piden, hermano, que uno le ofrezca esto, le ofrezca lo otro. Pero no le predican lo que está escrito, no le predican la palabra de verdad.
para hacer libre al pueblo, para hacer libre a las personas. Alabado sea Dios. Santo Dios. Cuando los trajeron, dice el verso 27, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, y el sumo sacerdote les dijo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, se enseñorean de las almas o de las otras personas, infundiéndole miedo y temor para que no hablemos la palabra del Señor, o para que no hablen la palabra del Señor, o para que no testifiquen, o para que no den, no entreguen folletos, o para que no hagan esto, no hagan lo otro, todo en el nombre de Jesús? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que se levantan contra lo que dice la palabra del Señor? Se levantan para callar la palabra, se levantan, hermanos, para acabar la obra del Señor. Pero ¿cuántas personas están haciendo eso? Están intimidando al pueblo, están intimidando alabado sea Dios, a las almas para que no hablen de Cristo. Es tétrico, hermano. Es lamentable escuchar a la iglesia, hermano, hablar de Cristo. Porque es lamentable. Cuando predican, hermanos, mensajes emotivos. Mensajes, hermanos, que supuestamente hacen todo para tocar el corazón. En vez de estar predicando la palabra del Señor, enseñando y dejar, hermano, que la palabra de Dios haga su obra completa en cada uno de nosotros, hermano. Alabado sea Dios. Por eso dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Miren lo que le habían mandado estrictamente a los apóstoles cuando lo habían encarcelado. Le habían mandado, hermano, no predicar más, no enseñar más en el nombre de Jesús. Y lo único que enseñan ahora son pura doctrina de demonios y pura doctrinas, alabados a Dios, de hombre. Enseñanzas de hombre, nada más. No hagas esto, no hagas lo otro, tenés que hacer así, tenés que hacer así. Todo por mandamiento de hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito hacer, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. A su nombre sea la gloria. Y ahora dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora mira, hermano, cómo quieren lavarse las manos, cómo quieren acusar, hermano, quieren sacarse el peso del pecado que tenían por haber matado, hermano, a Cristo. Decían esto, y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se lavaban las manos, no querían tener esa responsabilidad, pero delante de los hombres, pero delante de Dios, hermano. Ellos se sentían acusados, ellos se sentían, hermano, alabados a Dios, perseguidos por su conciencia, porque sabían que habían hecho mal. Sabía que por celo habían entregado a Cristo, hermano, para que muriera en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amado hermano, hermana que me está escuchando, alabado sea Dios, ¿a quién estás obedeciendo? Porque el que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre. Gloria a Dios, amén. Y al decir voluntad significa que el que hace lo que Dios dice y lo que Dios manda va a permanecer para siempre. Aleluya. Hasta que Dios venga o hasta que nos toque el momento de partir. A su nombre sea la gloria, pero siendo obediente a Dios, claro, haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad. Santo Dios. Porque, alabado sea Dios, porque obediencia significa acción y resultado de obedecer.
disposición para cumplir los mandatos de un superior. Santo. Eso es lo que dice en el diccionario, hermano, de lengua castellana, de obediencia. Acción y resultado de obedecer y disposición para cumplir los mandamientos de un superior. Ahora, hermano, cuando nosotros estamos trabajando en un trabajo, tanto particular como cualquier otro, como una empresa, nosotros tenemos que obedecer los reglamentos, hermano, la voz de Dios que nos exige cumplir esa empresa o donde estamos trabajando. Amén. Principalmente, hermano, de alabados a Dios, no solamente de obedecer a lo que nos manda para hacer, sino también, hermano, de ser modestos, de ser humildes y principalmente, hermano, de cumplir lo que nos mandan para hacer. Sí, Señor. A su nombre sea la gloria. Ser obedientes. Y ahí entra, hermano, la sumisión, el ser sumiso. Porque cuántas personas, ¿no?, le dicen algo y no son sumisos a sus amos o a sus capataces. Que viven todo el día protestando porque lo mandan de repente a limpiar el horno, ¿no?, con la parte mía. O lo mandan, hermano, a picar leña. Y nosotros vamos, hermano, porque como no nos corresponde ese trabajo, ya vamos alunado, ya vamos, hermanos, alabados a Dios, ya vamos mal, porque ya hacemos las cosas mal. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer y no al mandato de que nos están mandando para hacer. Por eso dice disposición para cumplir los mandamientos superior. Hoy en día, hermano, con el miedo y el temor que hay en la gente de perder el trabajo, nadie quiere perder el trabajo. Todos están sumisos unos a otros y obedecen. Si le dicen, te podés quedar 2 o 3 horas más. Sí, no importa, yo me quedo, quédate tranquilo. Pero y entre medio de esas 2 horas, hermano, está la hora de venir a congregar. ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o aquella persona que te está obligando a quedar fuera de horario de trabajo? Pero como son horas extras, voy a ganar un poquito más. ¿A quién estamos obedeciendo? Porque Pedro dijo y los apóstoles dijeron, hermano, al concilio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si hubiesen obedecido a los hombres, si hubiesen ido para sus casas y no hubiesen predicado más el evangelio. Pero Dios no lo iba a amparar. Pero ellos le hicieron caso a lo que decía el ángel, id y vayan al templo y puesto en pie en el templo, sigan predicando las palabras de esta vida. Amén. Enseña. Que no tengan temor por lo que les vayan a hacer. Gloria a Dios. Si los matan, van a pensar que van a rendir culto al Señor, pero no, se vienen conmigo. Gloria a Dios. Si les hacen algo, porque es necesario, hermano, padecer por causa del nombre. Tenemos que aprender a padecer, tenemos que aprender a sufrir por causa de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y esto es lo que la iglesia no entiende. Esto es lo que la iglesia, hermano, alabados a Dios, no entiende. Como lo dice Pedro. ¿No? Que tenemos que armarnos del mismo pensamiento de aquel que nos llamó. Amén. Porque si Cristo padeció por nosotros, nosotros también tenemos que padecer en parte lo que Él padeció. Sí, Señor. ¿Y quién está dispuesto, hermano, a obedecer a Dios hasta el fin? Porque nosotros no sabemos lo que puede pasar el día de mañana o dentro de un rato. Es hasta el fin. Aleluya. Por eso no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar, a causa y a costa de su vida. Por eso el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, el que no aborrece su propia vida, el que no aborrece a su esposo, su esposa, sus hijos, más que a mí, no es digno de mí, y aún hasta su propia vida. Santo Dios. No es que nosotros no quieramos a nadie y no nos quieramos a nosotros, sino que yo me tengo que armar de ese pensamiento, de lo que le hicieron a Cristo. Yo tengo que caminar sus pisadas y tengo que padecer. No sé, solamente Cristo lo sabe. Pero Dios nos va a probar en todo. Amén. En todo momento nos va a probar.
Alabado sea Dios. Ahora dice obedecer. Especialmente obedecer, dice especialmente a las órdenes regulares, preceptos del superior. Alabado sea Dios. Hacer una persona lo que le manda a otra. Hacer, dice, un animal lo que le indica a su amo o reaccionar ante un estímulo. Gloria a Dios. Por eso dice, hacer una persona lo que le manda otra. O sea, si Cristo nos manda, hermano, que le tenemos que obedecer a Él, y yo no lo hago, Santo Dios. no estoy obedeciendo a Dios, Claro. estoy obedeciendo a hombres, no estoy obedeciendo, hermano, mis impulsos, mis cosas, mis ideas. Y voy a ser un rebelde, ¿por qué? Porque no voy a acatar, hermano, la orden del Señor. Por eso Pedro le dijo y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos que obedecer lo que dice Dios. Aleluya. ¿Y cómo podemos escuchar su voz y obedecer a Dios? Escudriñando su palabra, Aleluya. escudriñando lo que dice la Biblia. Por favor. Sabemos, hermanos, que, alabados a Dios, tenemos que saber escudriñar, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Y si hay a veces, hermanos, que no tenemos, como hay muchas personas en el mundo, hermanos, que no saben a veces ni leer ni escribir, pero si nosotros le pedimos con fe al Señor, Señor, enséñame a leer o enséñame a escribir, y le creemos lo que le estamos pidiendo a Dios, Dios es galardonador de lo que le buscan. Gloria a Dios. Dios te da la oportunidad, porque el mismo Espíritu de Dios te va a enseñar, hermano, a leer y a escribir, o a leer lo que dice la palabra, Aleluya. para no ser engañado, Sí, Señor. porque qué peligro, hermano, corren a veces las personas que no saben leer o escribir, porque los engañan fácilmente. Sí. Por eso, hermano, tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, enséñame a leer. Enséñame, Señor, a que nadie me engañe. Sé tú mi guía. Entonces pues, tenemos que escudriñar las Escrituras. Alabado sea Dios. Mira, hermano, lo que dice en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Gloria a Dios. Sexto libro de la Biblia. Desde el principio. Están los 5 libros del Pentateuco. Alabado sea Dios. Y después viene el libro de Josué. Uno de los libros históricos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer solamente 2 versículos. Gloria a Dios. Y el verso 1 y después el verso 8. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo y poderoso Dios. Dice la palabra del Señor así. Aconteció, el verso 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. O sea, hermano, que cuando Moisés murió, el Señor, hermano, Dios Todopoderoso, se le presentó a Josué y le dijo y le dio instrucciones de todo lo que tenía que hacer, hermano. De que tenía que introducir al pueblo a la tierra prometida, que tenía que luchar y tomar posesión de la tierra y tenía que distribuir a las tribus, a las 9 tribus y media, hermano, que tenía que, alabado sea Dios, distribuir allí por todo el pueblo de Israel. Tenían que cruzar el Jordán, tenían que empezar a tomar la posesión de todas las ciudades, alabado sea Dios, que Dios le había permitido tener. Y en el verso 8 dice, nunca, ahora dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santo Dios. Ahora dice, nunca se tiene que apartar, esto es palabra del Señor a Josué,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, hermano, que no se tiene que apartar nunca de nuestra boca lo que dice y de lo que está escrito en la palabra. Ahora dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios estaba mandando a meditar y de día y de noche en la palabra del Señor. Alabado sea Dios, santo y poderoso Dios. Dios reprenda al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Sangre de Cristo es la que tiene poder. Saca toda perturbación, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso, hermano, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No se me tiene que apartar de mi boca este libro. Siempre tengo que estar hablando, siempre tengo que estar leyendo la palabra del Señor, meditando en su mandamiento y su estatuto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Santo Dios, amén. Entonces siempre tengo que estar hablando palabra de Dios continuamente para estar en la presencia de Dios. Ahora dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea que yo tengo que meditar, tengo que pensar, tengo que escudriñar la palabra del Señor de día y de noche. En cuanto tenga tiempo, tengo que seguir escudriñando la palabra del Señor. Para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Entonces nos está mandando a ser obediente a Dios y a su palabra. ¿Cómo yo voy a amar a mi prójimo? ¿O cómo yo voy a amar a mi enemigo si yo no lo leo y no medito en su palabra? Por eso, hermano, en el Sermón del Monte, allí en Mateo 5, 6 y 7, alabado sea Dios, en esos 3 capítulos de Mateo, alabado sea Dios, donde el Señor enseña muchas cosas, pero principalmente en el capítulo 5, habla, hermano, del amor hacia nuestros enemigos. Sí, amén. Dice, si tu hermano, oísteis que fue dicho en la antigüedad, ojo por ojo y diente por diente. Antes era así, hermano. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Amad a aquellos que os ultrajan, que os persiguen. Amad. Tenemos que amarlo, porque lo que ellos están haciendo, están siendo influenciados por las fuerzas del mal para hacernos la vida imposible a nosotros que elegimos el camino correcto. Gloria a Dios. Dice, amar a vuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Porque es mía la venganza. Dice, yo daré el pago. La venganza no es nuestra, es de Él. Porque Él es el que venga a su pueblo, hermano, si esa persona no se arrepiente del mal que nos está haciendo, de lo que te está haciendo. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermano, si tu enemigo te quiere en una mejilla, ofrécele la otra. Sí, Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No podemos ser tan rencorosos, hermano. No podemos ser tan malos con las personas, hermano, porque el enemigo es el que la está influenciando para mal y para que nosotros guardemos rencor en nuestro corazón y no nos salvemos. Tenemos que ser humildes ante la presencia del Señor, como los apóstoles, hermanos, que estuvieron con Él. Ser transformados por la palabra. Pero Dios nos manda a obedecer a su palabra y a andar y a vivir por ella. ¿Cómo puedo yo guardar los mandamientos si yo no medito? ¿Cuáles mandamientos tengo que meditar y ponerlos por obra? Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Dice, uno de los principales mandamientos, hermanos, que lo dice Deuteronomio y lo dice Juan allí, hermano, alabado sea Dios, dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que lo que dice la Biblia, hermano, es entendible. Sí, amén. Entonces, si yo amo a Dios con todo mi cuerpo, con todo mi ser, con todo por dentro y por fuera, con todo mi ser, amo a Dios, también tengo que amar a mi hermano. Amén. Tengo que amar
a mi enemigo, tengo que amar a aquella persona que me hace mal. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, hermano. Nos enseña el mismo Señor Jesucristo. Dice, y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santo Dios. A su nombre sea la Gloria a gloria. Dios. Pero tenemos que amar a Dios, pero también tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Yo cómo puedo decir que amo a Dios, hermano, y aborrezco a mi hermano, a mi hermana, o aborrezco al vecino, y le tengo envidia, le tengo celo, le tengo cualquier cosa a mi enemigo, o a mis compañeros de trabajo? Tengo todas esas cosas, hermano. Yo no puedo tener. Yo tengo que amar sus almas, tengo que predicar la palabra del Señor, hermano, para que en el día de mañana no tenga con qué, hermano, justificarse delante de Dios. Porque se le ha predicado esa alma. Y si no quiere arrepentirse, el problema no es nuestro, es de esa persona. Amén. El Señor defiende a su pueblo, ¿Por qué defiende a su pueblo? Porque su pueblo sabe los mandamientos de Dios y sabe y tiene que ponerlos por obra. ¿Cuánto pueblo, cuánta iglesia, hermano, sabe que tiene que perdonar a su prójimo, perdonar a su hermano más cercano que le está haciendo mal y no lo puede perdonar? Tiene odio en su corazón, tiene aversión por la persona. Y en cuanto Cristo nos dice que tengo que amar a mi enemigo. Si tuviere hambre, si sabes que está pasando hambre, dale de comer. Para que se avergüence el diablo, hermano, de lo que está haciendo en el nombre de Jesús. Y para que vea que vos sos un hijo o una hija de Dios, bien delante del Señor, de Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque si no, ¿cómo puede, hermano, bendecir el Señor a su pueblo? ¿Cómo puede, hermano, alabado sea Dios, bendecir a aquella persona que dice ser hijo o hija de Dios? Si no anda en sus mandamientos, en sus estatutos. Aleluya, gloria a Dios. Por algo el Señor dijo, hermano, que cuando el que sembró la buena semilla, hermano, alabado sea Dios, se fue a descansar y mientras descansaba el enemigo sembró la cizaña. Dice que tenemos que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Santo. Pero cuando venga Cristo, hermano, cuando venga Cristo, Él va a hacer que va a recoger el trigo, va a separar el trigo de la paja, o sea, de la cizaña, y la cizaña va a ser arrojada, va a ser atada y va a ser arrojada al infierno, al fuego donde nunca se apaga. Santo Dios. Y el trigo va a ser llevado al granero, va a ser llevado a los cielos. Pero si yo no sé comportarme, hermano, junto con aquel que dice ser hermano cristiano y no lo es, Santo Dios. yo me voy a transformar también en cizaña. Porque la paja y la cizaña, o la cizaña y el trigo, hermano, se diferencian por una cosa, porque el trigo lleva fruto, la cizaña no. La cizaña nunca puede llevar fruto porque está para piedra de tropiezo y para hacer tropezar. Pero el trigo da buenos frutos. Con perseverancia y a su tiempo y a su debido tiempo está dando frutos para Dios, no para los hombres y para sí mismo. Por eso lo manda Josué. Claro. Alabado sea Dios. Por eso lo manda Josué a que no se aparte nunca el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, que no se aparte nunca de su boca, Gloria a Dios. sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros tenemos que meditar de día y de noche, tenemos que escudriñar las escrituras, como lo dice en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Yo cómo puedo saber el testimonio que dio Cristo y las palabras que habló Cristo si yo no medito en su palabra, si yo no la escudriño? A su nombre sea la gloria. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que guardar lo que está escrito y ponerlo por obra. Santiago, hermano, lo dice. Pero sed hacedor de la palabra y no solamente oidor. Porque el que oye la palabra y no la hace, va a ser echado en el lago de fuego. Pero si yo escucho la palabra de Dios y la pongo por obra, voy a ser un hacedor de la palabra de Dios. Claro.
Y voy a guardar los mandamientos y voy a hacer lo que Cristo me dejó estampado en su palabra, lo que yo tengo que hacer. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, mucho pueblo dice yo pequé, mucho pueblo puede decir pequé, arrepentido y todo lo demás, pero si no meditamos en su palabra, hermano, si no realmente meditamos en la perfecta ley, el de la libertad, siempre vamos a seguir siendo esclavos y nos vamos a seguir autoengañando. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios no se pregunta si está sucediendo algo mal o no está siendo bendecido por Dios? Pregúntale al Señor, párate, Señor, si tu palabra dice, si nunca se apartará de mi boca tu palabra, de día y de noche estoy meditando, estoy guardando sus mandamientos, Señor. Entonces dice, tú harás prosperar, entonces harás prosperar tu camino y todo me va a salir bien. ¿Por qué? Si todo me va a salir bien, está saliendo todo mal. Acá hay algo. Revélame, Señor, qué es lo que está pasando en mí. ¿O qué es lo que estoy haciendo mal, Señor? Aleluya. A su nombre sea la gloria. Si el Señor nos manda ¿qué? A ser obediente a Él, ¿no será que estaremos desobedeciendo su palabra? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque dice la palabra, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres te mandan, hermanos, mañana vamos a salir a ganar almas para Cristo. A ver, ¿cuántos están preparados? Con la mano de los dedos, usted cuenta, y son muy pocos. Y van a ser siempre las mismas personas que van a levantar la mano para ir a folletear y hablar de Cristo. Algunos van a ir por amor, y los otros van a ir por celos, contienda y por contención. Y por celos, porque si aquellos van, yo también voy. ¿Por qué a veces la iglesia, hermano, no da su fruto? ¿Por qué cuando la iglesia, hermano, se va a folletear y hablar de Cristo, hermano, alabado sea Dios, no se reúnen para orar? No se reúnen, hermano, y a veces van personas a folletear, las cuales esas personas no tienen que ir, porque son las que están dando mal testimonio del Evangelio de Cristo. Y son las primeras que van a folletear. ¿Y cómo vamos a tratar de ganar almas? ¿Y cómo vamos a hablarle a las personas si los malos ejemplos van delante, hermano? Y nosotros le estamos dando los malos ejemplos. La obediencia es lo importante. La obediencia a Dios es lo importante, hermano. ¿Y cuántos obedientes puede haber en la iglesia? Hay que meditar, escudriñar y que Dios te guíe para que levanten la mano las personas que realmente están capacitadas, hermano, para el Evangelio y para predicar la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, aleluya. En Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio 26. Gloria a Dios. Verso 16. 26 de Deuteronomio, para atrás, de Josué, unas hojas para atrás nada más. Capítulo 26. Verso 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Santo Dios. Ahora dice aquí, hermano, que Jehová tu Dios te manda hoy. O sea, es un mandamiento de Dios que cumplamos los estatutos, que los pongamos por obra, hermano, alabados a Dios. Y los decretos que tienen la palabra del Señor. Que tenemos que cuidar de ponerlos por obra con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque no es mandamiento de hombre, es mandamiento de Dios, hermano. Santo Dios. Ahora dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y decretos y que escucharás su voz.
Ahora, ¿realmente estás escuchando la voz de Cristo? Porque la voz de Cristo y la voz de la palabra del Señor está aquí, en su palabra. Porque las escrituras dice que son inspiradas por Dios. Amén. Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Cuando digo hombres, también va mujer de Dios. Amén. ¿Ah? Pero nosotros estamos meditando. A veces, hermanos, nosotros declaramos con nuestra boca: voy a seguir a Cristo. Voy a seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿realmente le estás obedeciendo a lo que dice el Rey de Reyes en su palabra? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es poner por obra, hermano, lo que está escrito en su palabra. Porque al tiempo de poner por obra lo que estamos enseñando, al tiempo de poner por obra lo que estamos recibiendo de parte de Jesús o de lo que estamos leyendo, ahí, hermano, es cuando viene la prueba y la dificultad, cuando tenemos que dar el examen delante de Dios si somos aprobados o no. Ahí, hermano, cuando somos reprobados. ¿Por qué? Porque no nos acordamos, porque no meditamos en su palabra, porque no nos estamos preparando para lo que se viene. Porque el enemigo, hermano, de nuestras almas, y el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús, te vienen con muchas tentaciones. Con muchas cosas te viene el enemigo. Y si nosotros no estamos meditando en su palabra, claro que vamos a caer. Vamos a resistir hasta que nuestras fuerzas alcancen. Pero después caemos porque nos falta obedecer a Dios. Porque no estamos obedeciendo, estamos solos. A su nombre sea la gloria. En Primera de Samuel, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. Cuando, alabado sea Dios, Saúl, hermano, es desechado. Pero capítulo 15 de Primera de Samuel, verso 22. Palabra de Samuel, dice así: y Samuel dijo, le estaba diciendo Samuel ahí delante de Saúl: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como que se obedezcan las palabras de Jehová? ¿Se complace Dios, hermano, en que el pueblo haga sacrificio o holocausto? Que te guardes en tu casa o que hagas una cosa o que hagas la otra. ¿Se complace Dios, hermano, en sacrificarte tanto o hacer cosas, hermano, aquí en la carne, en que se obedezca lo que dice la palabra? Porque no lo digo yo, lo dice palabra acá. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová? Pueblo, ¿estás obedeciendo las palabras de Dios? ¿Estás obedeciendo lo que dice la Biblia? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hoy, hermano, el pueblo está en la luna. Está pensando, o está esperando, o está pensando cosas que fuera de la iglesia. Se le da más lugar, hermano, a los apetitos desordenados que tiene el corazón de la gente, antes, hermano, que a prestar atención a lo que dice su palabra. Y estar atento a su palabra. Es tremendo, hermano. Se le hace más caso, hermano, a videos que salen por ahí, creados por la inteligencia artificial. Y cómo está engañando, hermano, a la gente. Alabado sea Dios. Que fulano dice esto, que predijo de esto, que predijo lo otro. Ya pasó el día, hermano, que dijeron que iba a pasar tantas cosas y no pasó nada. Cómo el enemigo, hermano, se está filtrando en la iglesia y en los hermanos que están, alabados a Dios, que alguna vez, hermanos, estuvieron en el espíritu, ahora están terminando en la carne. ¿Por qué? Porque le están dando lugar, hermano, al enemigo. Y se están creyendo cualquier cosa.
y no están obedeciendo, hermano, lo que Dios le está pidiendo que hagan. Escudriñar en su escritura. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, hermanos, cuando las personas rechazan a Dios y a su palabra, no poniéndolas por obra, No están rechazando todo, hermano. Claro. Son desobedientes. ¿Y cómo Dios puede obrar en un desobediente? Si la Biblia me dice y me habla, hermano, que por su fruto se conoce todo árbol. Por eso hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, lo dijo Amén. Juan el Bautista. Y los frutos dignos de arrepentimiento se muestran a su tiempo, dejando, no llorisqueando, sino que tenemos que dejar toda mi mala manera de vivir para empezar a hacer una nueva. ¿Y cómo? A través de su palabra. Amén. Meditando en sus estatutos y dando fruto a su tiempo, con perseverancia. Santo y poderoso Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 7, Mateo 7, verso 21. Gloria a Dios. Mateo 7, 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Que nos apartemos, dice, de fornicación. Que nos apartemos, hermanos, del mundo, sin mancha, sin arruga. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Todo el mundo le dice Señor a Cristo. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Realmente estamos obedeciendo lo que nuestro Padre Celestial está queriendo que nosotros hagamos? Y no solamente estar en oración y en escudriñar la palabra. ¿Qué tal el trato con tu prójimo? Con los que están afuera de la iglesia y con los que están dentro de tu casa. El trato. ¿Qué cosa estás permitiendo, hermano, del mundo que te está contaminando? Porque eso no nos mandó Dios. Nosotros tenemos que apartarnos de las contaminaciones del mundo. Tenemos que ser sin mancha y sin arruga. Tenemos que mantenernos fiel a Dios, fiel a los principios, lo que dice la Biblia. Sí, el hacer la voluntad de Dios es lo primero, hermano. Por eso tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, porque nadie, dice la Biblia, nos dijo Jesucristo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Una vez que entramos en el camino del Señor, no hay marcha atrás. Tenemos que seguir para adelante. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Amar a Cristo por sobre todas las cosas. ¿Sabe cuántas cosas, hermanos, tuve que dejar atrás por amor a Cristo? Y sabe que a mí no me fue casi difícil. ¿Saben por qué? Porque estando en el mundo, hermano, estaba solo. Era un incomprendido social. Era un incomprendido, porque mis ideales y mis pensamientos no eran los mismos que los demás. Siempre iba al choque, siempre iba, hermano, a las discusiones, y siempre me dolían que me hicieran la injusticia a mí y también a los que yo
veía y consideraba, hermano, personas que amaba y quería. Nunca las dejé que pasaran por arriba de ella. Y si tenía que defender, las defendía. Por eso, hermano, cuando Cristo me escogió, no sé por qué, pero Cristo me escogió, me tocó mi corazón y me hizo entrar al reino de los cielos. Y cuando Cristo me dijo, el que ama más padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí, el que no ama más mujer y toda su familia más que a mí, no es digno de mí. Cuando yo entendí ese versículo, hermano, no significa que no la ame, que no la quiera a mi esposa, Claro. pero primero amo a Dios. Dios. Primero está Dios Amén. antes que mi familia. Amén. Y no solamente eso lo tengo que entender yo, sino también que ella lo tiene que entender. Amén. Y también, si ella ha decidido todo eso, hermano, Sí, Señor. Amén. también yo tengo que entender que primero está Dios para ella. Sí, amén. Y después estoy yo, Sí, en segundo Señor, lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y si te está haciendo difícil, tenemos que saber, hermano, que los sentimientos no... El que tiene sentimientos, hermano, no puede, porque te va a arrastrar. ¿Cuántas personas, hermano, le dijeron a Jesucristo, Señor, te seguiré donde quiera que vaya? Ujú. Las zorras tienen guarida, dice el Señor, y las aves de los nidos cielos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Evangelio. Santo Dios. Señor, te voy a seguir, pero déjame que me despida de mi familia. Nadie que pone la mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Si tomaste esa decisión de seguir a Cristo, no mires para atrás, sigue para adelante. Mira la cruz de Cristo, mira la salvación en Cristo Jesús y lo que dice su palabra. Aquí, hermano, donde está nuestra salvación y Sí, la vida Señor, eterna. aleluya. Porque nos enseña a caminar en ese camino angosto, Sí, en ese Señor. camino que muy poquitos son los que lo encuentran. Lo encuentra, sí. Que haya sido de bendición, hermano, Aleluya. y que el Señor ilumine, hermano, tu entendimiento Sí, y que el Señor te haga obedecer su voz y su palabra. amén. Dios te bendiga ricamente. Aleluya. Recuerda 099-843-614 por pedido de oración si quieres que te vayamos a visitar o si quieres venir a las reuniones martes y viernes 4 de la tarde y los sábados a la Cuchilla del Perdido nos vamos también a las 4 de la tarde. Allí estamos reuniéndonos con nuestros hermanos y aquí también ven a congregar y ven a Cristo, porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, si la que está obedeciendo a su palabra. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga.